tal? Muy buenas noches. Ya es jueves, ya son las 7 y estamos listos para el programa de hoy. Sí, muy buenas noches. Qué gusto volvernos a encontrar como cada jueves, ya saben, en su programa, en el que nos gusta acercar a las escritoras con sus lectoras, con sus lectores, y al revés, ¿no? A los lectores con las escritoras. Y pues bueno, yo soy Fanny Morán, estoy transmitiendo desde la Ciudad de México. Muy buenas noches, acá en la orilla de la orilla, como siempre, enraizada en este cachito de periferia, pero contenta siempre redescubriendo a nuestras autoras contemporáneas. Soy Perla Santos, les saluda desde este rinconcito de Iztapalapa y hoy tengo el gusto y el honor de presentarles a la invitada de hoy. Ella es Diana del Ángel. Buenas noches, Diana, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, muy contenta y muy agradecida de que me hayan invitado a este espacio, que, bueno, ya les decía, yo creo que es súper valioso y súper necesario y les agradezco muchísimo a ustedes por la Muchas invitación. gracias a ti, Diana, por tomarte el tiempo y el espacio de acompañarnos acá y estos reencuentros que además, aunque sean virtuales, siempre dan gusto, ¿no? Ya Sí, tengo el honor y el gusto de conocerte en persona, hemos coincidido en algunos eventos sí, y ahora reencontrarnos acá en este espacio, pues está muy padre. Muchas gracias por aceptar. Y oye, claro. cuéntanos, ¿qué tienes, con qué bebida nos estás acompañando? Híjole, pues con una súper ñoña porque es solo infusión de albahaca. Ok. Bueno, yo soy Es más como ñoña. acá, ¿lo pueden ver? Bueno, es que hace mucho calor, Sí. hay que hidratarse bien. Es refrescante, no he tomado nunca la infusión de albahaca. Es rica, sí. Bueno, me Lo gusta voy a tomarla. intentar. Muy bien. Per, ¿tú con qué nos estás Ujú. Soy acompañando? el alma mala y perversa de este programa, vodquita, un poquitito. Yo tengo pues acá Ajá. mi agüita, porque pues sí, yo sin agua, creo que el agua es mi mejor amiga ahora. Sí. Pero el alcohol ayuda a matar los virus ahorita que están de moda. Ay, chicas, no se cuidan. Me Ay, no. acordé de un chiste que vi en Facebook, pero no lo puedo decir al aire. Luego se los cuento. Okey. Bueno, Nuestra querida Camelia Rocío dice, estoy a punto de ir por un tequila. No, Cami, no te detengas, no te detengas. Ve Ay, por sí, ese tequila y acompáñanos. sí, Bueno, pues totalmente. antes de comenzar esta rica plática, déjenme darles unos pequeños detallitos de nuestra escritora invitada. Ya saben que generalmente las semblanzas son bastante largas y creo que nos llevaría todo el programa decirla, así que vamos a dar solamente unos pequeños detalles. Ella es escritora y defensora de derechos humanos, doctora en letras, miembro del Seminario de Investigación en Poesía Mexicana Contemporánea, del cual actualmente es coordinadora. Candidata al Sistema Nacional de Investigadores, ha sido becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas del 2010 al 2012 del FONCA en su programa de residencias artísticas. Obtuvo la primera residencia de creación literaria Fondo Ventura Almadía. Desde el 2002 hasta el 2017 formó parte del taller Poesía y Silencio. Algunas de sus traducciones de náhuatl al español han sido publicadas por la revista Fundación. Formó parte del IWP, International Writing Mm. Program, realizado en la Universidad de Iowa en octubre y noviembre del 2021. Durante 2 años habitó la casa Ocupa Chanti Olin. Ha publicado Vasija en el 2013, Procesos de la Noche del 2013, Barranca en el 2018, creo que con fue la presentación que fui a cubrir y ahí te conocí, Sí. y artículos en diversas revistas y medios digitales. En septiembre del 2022 comenzará una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas con el proyecto Las secciones culturales de la Nación y la República, un estudio para analizar las relaciones entre la literatura y la política 1949-1960. Per, bueno, sí, muchas gracias, Fanny. Ya nos das aquí datos bien interesantes y tengo que rescatar de esta semblanza. Ya saben que yo me voy directo al grano. Veo la otra dinámica de presentación, pero creo que de esta semblanza yo quiero como rescatar, la verdad, como estas cosas que además se salen de la cuadratura, de la formalidad y que además Ujú. viene muy ad hoc para este programa, ¿no?
hablas de este espacio, ¿no? La casa ocupa, y el apellido de la casa no lo tengo fresco ahorita, pero, y además el integrante de CGH, ¿no? Sí. A mí me encantaría como retomar no solo esta parte en conjunto, pero esto cómo integra a la Diana que soy, cómo permite, cómo da paso toda esta trayectoria a la Diana de hoy. ¿Quién es Diana del Ángel hoy a través de todo esto que hemos podido leer? Sí, un poco con la semblanza que aquí está, pero además con esto que reivindicas tú, ¿no? En tu camino de vida. Híjole, qué pregunta. Pues bueno, justo te decía que estaba buscando justamente hacer un espacio para estos dos, digamos, dos eventos, ¿no? Concretamente lo del CGH y lo de la Casa Ocupa, porque digamos que antes no los había mencionado, ¿no? Pero, sin embargo, ambos, ¿no? Ambos eventos pues forman parte, ¿no? De mi escritura, pero también de mi vida, ¿no? Por eso es que también al comienzo siempre digo que siempre trato de poner en primer lugar el hecho de que me dedico al activismo, ¿no? O a la Defensoría de Derechos Humanos, porque creo que para mí, ¿no? Para la escritura que yo desarrollo, esas actividades son fundamentales en la medida que me permiten conocer otras realidades, ¿no? Y nutrir mi escritura y también en ocasiones, ¿no? Que la escritura sea un vehículo, ¿no? Para hablar de este tipo de circunstancias que, bueno, pues que todos sabemos que ocurren en nuestro país, ¿no? Eso quizás más en la crónica, ahora recientemente creo que está un poco más en mi poesía, pero sobre todo sí en la parte como más ligada al periodismo, ¿no? Y bueno, pues eso, creo que es importante también en el sentido de que normalmente se piensa que la literatura y la poesía en particular suceden en un lugar ajeno, ¿no? A la realidad. Esa es a veces una idea muy general, ¿no? Que tienen las personas, ¿no? O sea, como que yo creo que sí, con el paso del tiempo y con muchos ejemplos se ha ido desarticulando, pero todavía mucha gente cree que, primero, que la poesía es difícil y que además tiene que ver con, o que nos está hablando de cosas muy elevadas, ¿no? O cosas que no están relacionadas con la realidad. Y yo creo que es todo lo contrario, ¿no? O sea, que toda la poesía está relacionada con algún aspecto de la realidad y a veces son digamos, de una manera muy concreta, ¿no? Con hechos muy concretos, em, sin que ello implique que la poesía sea panfletaria, ¿no? O sea necesariamente poesía social, ¿no? Aunque sí la hay, y creo que hay también muchos ejemplos valiosos. Y entonces también eso me parece importante, ¿no? Cómo nuestra literatura y en general la literatura mexicana, pues también está pues vinculada, ¿no? Con hechos reales y también un poco pensando en varios de los escritores que yo admiro. Pensaba mucho, por ejemplo, en José Revueltas, que es un escritor que yo leo desde pequeña. Y como él, pues, siempre encontró la manera de reunir, ¿no? De unir en su trabajo pues, su propia militancia con la escritura, ¿no? Entonces, como que de pronto dije, bueno, pues, ese es como un ejemplo, ¿no? Ajá. Y bueno, eso. Y que aparte tocas un tema bien interesante porque estos temas de los que se están escribiendo, estos temas de los que tú hablas en tu literatura, también nos hablan de este momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Este momento en el que ya no estamos en este punto de quedarnos calladas, ya necesitamos hablar, necesitamos romper el silencio, necesitamos gritarlo y decirlo de mil y un maneras, y la literatura se ha vuelto justo un vínculo, tanto para mujeres como pues para, bueno, no sé tanto si para los hombres, pero para las mujeres ha sido, la verdad es que un gran vínculo para las escritoras. Y bueno, a mí me interesa mucho, yo me acuerdo que analizamos este libro de Procesos de la Noche en la universidad, fuiste
de invitada de Javier Perucho, y hablamos un poquito de esto, pero no me quiero ir hasta allá porque quiero hablar del libro un poquito más adelante. Lo que quiero es platicar sobre esta combinación, ¿no? Del ejercicio de la Defensoría de Derechos Humanos con tu escritura. ¿Cómo fluye, cómo se integran las dos? ¿Cómo dices, de esto que estoy viviendo o esto que estoy viendo que está pasando y de lo que quiero hablar, es lo que también quiero plasmar aquí en este libro, ¿no? Cuéntanos un poquito de cómo lo combinas. Bueno, pues justamente Procesos de la Noche es un libro que yo quiero mucho por diversas razones, y una de ellas es justamente porque fue el primer momento en el que yo pude conjuntar este interés, ¿no? Y esta práctica del activismo con la literatura, ¿no? Y ocurrió de una manera, pues, muy, muy sencilla, en el sentido de que cuando estábamos en este pequeño colectivo que se formó alrededor del caso de Julio César Mondragón, de pronto dijimos, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Y un poco la idea era que cada quien, pues, hiciera lo que ya sabía hacer, ¿no? Para contribuir al caso, ¿no? Y entonces, en esa lógica, pues, yo dije, bueno, pues, yo puedo escribir, ¿no? O sea, como yo sé escribir, entonces puedo como llevar un registro de esto, ¿no? Que es básicamente lo que hice en Procesos de la Noche, ¿no? O sea, registrar lo más rigurosa y puntualmente que pude, todo el proceso jurídico forense que tuvo que pasar la familia de Julio y el cuerpo de Julio, en, pues esto, ¿no? En esta búsqueda de verdad, ¿no? Y entonces, digamos que hasta ese momento yo no había encontrado la manera de unir estos dos intereses, ¿no? Entonces creo que fue como muy, de alguna manera como muy natural, ¿no? Porque no me lo propuse así cuando comencé a escribir las primeras crónicas. Y entonces creo que eso lo hace también muy, muy valioso en el sentido de que me dio un aprendizaje muy importante, ¿no? O sea, digamos que está la crónica, que es este género que digamos que se utiliza mucho justamente para dar cuenta, ¿no? O para hacer un registro de las cosas. Y entonces, pues eso facilitó mucho también pues la transmisión, ¿no? De lo que estaba ocurriendo para otras personas, ¿no? Y entonces, digamos que ya a partir de la escritura de Procesos de la Noche, como que pude entender que había esta otra dimensión de la escritura en donde hay cabida para, pues para este tipo de temas, ¿no? Que como bien dices, pues son temas que ocurren frecuentemente, ¿no? Con mucha mayor frecuencia de la que quisiéramos, y que, pues que también es importante de registrar pensando en, pues en construir un archivo, ¿no? Un archivo para la memoria y para quienes, digamos, para quienes vienen adelante, ¿no? Justamente como pensando en eso, yo creo que innegablemente, por ejemplo, la presentación de la semblanza, ahora esto que nos narras de Procesos de la Noche, ¿no? Y en general tu escritura, ¿no? Tu poesía, que me parece que es también fuerte. Creo que justo lo que hace es visibilizar un posicionamiento, ¿no? ¿Cuál ha sido el reto más grande que te ha al que te ha enfrentado esta escritura, así, este posicionamiento? Pues yo creo que algo que a mí me conflictúa mucho justamente es mantener como en el centro de mi trabajo el lenguaje mismo, ¿no? Em, Porque aunque a mí me interesa muchísimo, todo lo social, ¿no? Sí creo mucho como en que la poesía y la literatura en general tienen su centro o gravitacional en el trabajo, en el lenguaje, ¿no? En el trabajo de la palabra. Y entonces, de pronto, claro, hay como una visión, que también habría que cuestionar, ¿no? Que nos dice que no pueden estar unidas, ¿no? O que hablas de una cosa, o que haces una cosa, o haces la otra, ¿no? O que haces
poesía del lenguaje o poesía social, ¿no? O que haces, o que hablas del ser, ¿no? Como un poco los poetas, digamos, contemporáneos, quiero decir, del siglo pasado, ¿no? De los 50 quizás, del siglo XX para acá, que tenían mucho esta idea, ¿no? O sea, como que hablas del ser o hablas de lo social, ¿no? De lo político. Y entonces, yo creo que, claro, ahora vivimos otra época, ¿no? Y también tenemos otros recursos, y entonces algo que a mí me interesa mucho es no delimitar mi poesía a una cosa u otra, ¿no? Sino que ser capaces también de conjuntar, ¿no? O sea, como esto que llamamos el ser, ¿no? Con, digamos, como esa experiencia íntima, ¿no? O esa experiencia personal, que finalmente es lo que nos conecta con otros, ¿no? Con otras. Y también, pues, eso social, ¿no? Porque finalmente, pues, estamos inmersas en un contexto, ¿no? Entonces, creo que eso es, una de las cosas más complejas, ¿no? Que yo creo que a las que, digamos, me enfrento cuando quiero hablar como de estos temas en lo que escribo. Ujú. Y hablando de complejidades, y regresando un poquito a este libro de Procesos de la noche, me llama la atención saber cómo fue que, es que acercarse de por sí, el lenguaje jurídico es un poco complicado y rebuscado, y la verdad es que a veces no dice nada, ¿no? O sea, dices, bueno, ¿y esto de qué se trata? No te dice nada. ¿Cómo fue para ti acercarte a este lenguaje y además, pues darle como una vuelta de tuerca para narrarlo y narrarlo de forma que se entendiera, ¿no? Porque Ujú. no es tan fácil comprenderlo así. Sí, la verdad es que, pues, yo un poco lo digo ahí en alguna de las crónicas, ¿no? Que incluso, para personas, digamos, para mí, ¿no? Que ya tenía un posgrado en ese momento, era difícil comprender lo que estaba escuchando, ¿no? Cuando, digamos, cuando estaba en las audiencias, ¿no? Y entonces, pensaba que para, otras personas que, quizás no habían tenido acceso a la educación o que estaban simplemente alejadas de un contexto jurídico, pues era mucho más difícil, ¿no? Y entonces, pues mucho del trabajo que tuve que hacer fue como esta suerte de traducción, ¿no? Del lenguaje jurídico y forense a un lenguaje que se pudiera entender, ¿no? Y ahí, tuve la fortuna de contar con, bueno, pues, con el apoyo de Sayuri Herrera, ¿no? Que era la abogada, del caso de Julio, pues, un poco como para, consultar con ella, ¿no? Cuando yo estaba haciendo como este proceso de traducción, ¿no? Y, porque algo que tampoco quería era como ser imprecisa, ¿no? Entonces, como que de pronto le preguntaba: "Oye, ¿esto sí es como lo que dice?", ¿no? O sea, como para asegurarme de que en el proceso de traducción, ¿no? Digamos, no estaba perdiendo, precisión jurídica, ¿no? Porque una cosa que sí es muy impactante del lenguaje jurídico es cómo tiene un valor performático, pues, impresionante, ¿no? O sea, porque cada palabra tiene una consecuencia jurídica distinta, ¿no? Y entonces, digamos que ese valor performático, ¿no? Es difícil de encontrarlo en otros registros lingüísticos, ¿no? Entonces, por esa razón me parecía muy importante, no perder esa precisión, ¿no? Porque eso implicaba de por sí es, complejo, ¿no? Entender, todos los procesos por los que, digamos, burocráticos, que para eso están hechos, ¿no? Un poco para que la gente se pierda, pero, sí me interesaba como dejar lo más claro posible en qué consistía cada uno de los hechos o de los actos, ¿no? Que se estaban llevando a cabo en las diligencias o en las audiencias, ¿no? Ujú, A mí me gustaría como abordar un poquito todo este trasfondo personal, ¿no? El modo en que como mm, procesos como este y te impactan, ¿no? En las emociones y en los sentires, porque ujú, además es un evento sumamente desgarrador y yo te confieso, como lectora, tuve que detenerme en varias ocasiones porque la ujú, realidad que tocabas era tan impactante. No, no,
puedo ni siquiera imaginar, ¿no? Lo que la familia, lo que los protagonistas, los protagonistas de esta historia pegaban. Y tú que estabas ahí al ras, al lado, acompañando, sería como imposible, ¿no? Ser tocada por todo esto. Sí. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo lo trabajaste? ¿Qué te sostuvo para soportar también ese proceso al lado de la familia? Pues por un lado creo que, o sea, algo que era muy importante era el hecho de que no estaba sola en ese proceso. O sea, digamos que, bueno, estaba el colectivo, pero también estaba pues Ayuri, ¿no? Que era quien, digamos, quien estaba como mucho más metida en todo este proceso, ¿no? Y bueno, aquí es importante porque creo que a todos los del colectivo, ¿no? Que era un colectivo pequeño, incluida Sayuri, pues habíamos estado justamente en el CGH, ¿no? Entonces, digamos que y después del CGH estuvimos en algunos otros procesos también comunitarios, ¿no? Y entonces, bueno, eso como que permite de alguna manera este soporte, ¿no? Em, entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, también era importante como pensar que este texto lo estaba escribiendo para como una suerte de memoria, ¿no? Es algo que tenía muy claro, pensando en que pudiera ser de utilidad para familias, ¿no? O para otras personas que se vieran envueltas en una circunstancia así, ¿no? Y ahora bien, lo cierto es que cuando estaba escribiéndolo, ¿no? Digamos que estaba como en esta, como en esta adrenalina de pronto, ¿no? Que en la que te mete estar escribiendo esto y de pronto que tampoco da espacio para la reflexión, ¿no? Porque pasa una cosa y luego viene otra, y entonces yo me ponía a investigar esto y de pronto me sumergía muchísimo, ¿no? De pronto en temas como muy oscuros, digamos, ¿no? Por ejemplo, esto de la tortura, ¿no? Que es sistemática, me acuerdo que pasaba días así leyendo informes, ¿no? Acerca de la tortura en México. Y entonces en ese momento como que no tenía como mucho espacio para la reflexión, ¿no? Y ya cuando sentí como el impacto fue realmente ya que se había publicado el libro y que tenía presentaciones o que tenía charlas, ¿no? Sobre el libro, que afortunadamente pues fueron, digamos, fueron muchas, ¿no? Y todavía a veces me invitan como a hablar solo del libro, de procesos, ¿no? Y entonces, en ese momento, cuando tenía como que hacer el recuento de todo y volver a pasar como por todo ese momento, entonces como que ahí fue cuando empecé a sentir el impacto de alguna manera, ¿no? O sea, como que fue un poco como voltear a ver y decir, o sea, pasamos por todo eso, ¿no? O sea, como que estoy hablando de esto, ¿no? Y entonces ahí era como fue el momento del impacto, ¿no? Y bueno, pues ahí tuve que, digamos, como parte del autocuidado también, este, pues regresar a terapia, ¿no? Y también un poco como que desde entonces he estado procesando mucho eso y me ha costado, o sea, sí he escrito otras crónicas, ¿no? También sobre, bueno, una sobre el feminicidio de Lesbi y otra sobre em, sobre 10 chicas, bueno, el testimonio de una de ellas que acusó a un tipo que era violador serial y bueno, cómo fue todo su proceso de revictimización, pero han sido crónicas, digamos, breves, ¿no? O sea, en comparación con el libro. Entonces, digamos que desde entonces me ha costado trabajo como volver a hacer un trabajo de crónica de largo aliento. O sea, ahorita ya estoy como trabajando en uno, ¿no? Pero sí me costó trabajo como juntar otra vez fuerzas, ¿no? Como para volver a proyectar un artículo, o sea, un trabajo ya más extenso, ¿no? Sobre crónica, ¿no? En concreto. Ujú. Y es que aparte en este proceso de escritura que dices, bueno, volteo para acá y me, no sé, me inspiro en algo que está pasando, pues volteas para Ujú. todos lados y en todos lados está ocurriendo, o ya pasó un feminicidio, o ya pasó una desaparición, o ya pasó aquello, Ujú. ¿no? Entonces, Sí. realmente, pues voltees para donde voltees, lo que tienes es eso, desgraciadamente, ¿no? Son esas noticias las que llegan y creo que
estamos en una época en la que pues es de lo que estamos escribiendo porque es de lo que se está viviendo y de lo que no podemos desprendernos, ¿no? De lo que está ahí, o sea, está ahí y necesitamos hablarlo. Y la verdad es que se agradece que haya quienes lo hagan, ¿no? Porque es esta parte de no dejar hueca la historia como se ha hecho, ¿no? De no dejar huecos, de no callarse, de ya no silenciar. Entonces, sí, entiendo que puede ser un proceso bastante doloroso, un proceso, es como el golpe, ¿no? O sea, en el momento quizá no lo sientes, pero cuando se enfría y cuando ya ves la realidad, ahí es cuando empieza ya a doler. Así me lo imaginaba mientras ahorita lo ibas platicando. Sí, sí. Oye, Diana, Sí, y aprovechando, dinos en dónde podemos encontrar este libro y los demás. Si los tienes a la mano y nos los puedes enseñar, claro. Genial. Bueno, pues de procesos, según yo, todavía hay algunos en Almaría, ¿no? Y si no, está el ebook también en la tienda de Almaría. Y bueno, y de Barranca, también según yo hay varios en el FETA, y si no, también se puede descargar de gratis, ¿no? El PDF de la página del Fondo Editorial Tierra Adentro. Y de yo tengo algunos también. Y es el primero, que es Vasija. De sí creo que ya no hay. Entonces está como, fue mi primer libro. Y luego tengo estos otros que son como colectivos, ¿no? Que son los que salieron justo el año pasado, de Lucrecias, que creo que hay todavía poquitos en algunas tiendas de Cuernavaca. Este es un ensayo que escribimos con Alejandra Arevalo, Gabriela Damián Mirabete, Alejandra M. Vázquez y Brenda Navarro. Y luego está de Mexicanas, en donde sale uno de mis cuentos, ¿no? Que además ganó el año pasado el premio, ¿no? de la CANIEM. Y está de Tsunami, en donde participo con un ensayo, donde justamente hablo en una parte de la experiencia que fue la huelga, ¿no? En el 99, y está pues en Sexto Piso, también se puede encontrar ahí. Pues maravillosos materiales, y como ya nos mencionaste, algunos se pueden conseguir directo contigo. ¿Qué te parece si nos das tus redes y dónde te pueden contactar? Claro, en Facebook estoy como Diana del Ángel, en Twitter como @espejodetierra, y en Instagram también como @espejodetierra. Con razón no te encontré en Twitter. Sí. Aunque lo anoto desde ahora. Entonces, sí. Muy bien, Diana. Ok. Oye, pues ya que tienes tus libros a la mano, ¿qué te parece si nos compartes lo que tú quieras, un fragmentito de lo que a ti se te antoje? Sí, pues yo creo que un poema siempre es bueno. Sí, yo tenía ganas de poesía, sí, gracias. Entonces, pues voy a leer uno que me gusta y que creo que tiene que ver con lo que hemos estado hablando un poco ahorita, que es este poema que se llama Pensamientos de una muchacha en el Estado de México. Y dice: cualquiera me mira y sabe que soy poca cosa, que como yo hay miles, que no tengo señas particulares, ni un color de ojos notable. Cualquiera me mira y sabe que no tengo los brazos fuertes. Casi cualquiera sabe que el cuello es lo más frágil. Cualquiera sabe que no podré escapar corriendo y que mis uñas solo lastimarán la piel y los golpes me dolerán más a mí. Los que me miran saben que cuando grite vendrá a todos la sordera. De mí no quedará nada. Piensan, poca cosa. Pues, no sé. ¿Quieren que lea otro? Sí, por favor. A ver, ¿cuál estará bueno? Bueno, voy a leer el último de este libro, que se llama Vestigios. Por el retoño de la hierba entre las ruinas se sabrá del agua subterránea. Por la ceniza en las rocas sabremos del fuego que hermanó a los hombres. Por el vaivén de las hojas se intuirán los pájaros. Por los intersticios de los muros se colará la lluvia de los días y de las palabras que separaron un labio de otro labio.
Un diente de león evocará la infancia y traerá veranos más cálidos que el sol. Y el viento susurrará en su lengua cerrada otra historia de exterminio que nos rozará sin comprenderla. No habrá nada que nos hable de las heridas. Incluso la sombra de los cuerpos mutilados estará putrefacta. Tampoco habrá nada que nos hable del silencio compartido. Solo el polvo será la lengua que nos llame desde abajo. Muy bien, muchísimas gracias, Diana. Siempre es un, ay, es que es algo, yo decir, siempre es un placer, aunque al mismo tiempo es la punzada, ¿no? Es algo que incomoda, pero justo por eso me encanta la poesía, porque también de eso va, de eso se trata, de mover, hacer temblar. Me gusta. Gracias, muchas gracias por esos versos. A ti. Sí, voy a leer unos comentarios que tenemos acá para no dejarlos pasar. Que por cierto, yo creo que a Ulises ya lo vamos a contratar porque siempre nos cuenta dónde podemos conseguir los libros. Sí, Ulises él dice, en las librerías del Fondo de Cultura Económica todavía se pueden encontrar Procesos de la Noche y con algo de suerte debe de haber algunos ejemplares de Barranca en las de Educal. Así que ya saben, terminando el programa, no ahorita, no se despeguen, terminando el programa o mañana tempranito, corran a buscar, porque yo sí voy a ir a correr a buscar unos cuantos, a ver si encuentro por ahí. También está conectada Ana María Castellanos, ella manda abrazos. Rosa Vázquez del Mercado, wow, con la trayectoria de Diana. Y eso que dijimos muy poquito, la verdad es que estaba extensa la semblanza. También tenemos a nuestra querida Yas, que ahorita me acordé con tu poema, con el primero, ella es del Estado de México, de Catepec. Sí. Y justo cuando lo mencionas, me acordé de Yas. Sí, también, imposible no pensar en ella, claro. Exactamente. Y bueno, esos son los que tenemos por aquí. Así que podemos pasar a la siguiente dinámica. Bueno, tenemos una especie de sello en este programa y es hacer un texto colectivo, ¿no? Es como muy divertido, es una dinámica padre, divertida, pero en este segundo bloque y segunda temporada, pues decidimos aquí hacer algunas dinámicas distintas. Entonces, Perla te va a explicar de qué va. Ok. Sí, lo que procuramos es que cada una de las invitadas nos dejen un fragmento de sus letras y a partir de ello se construye un todo, ¿no? Nosotras ahí jugamos un poquito a moverlas, acomodarlas, reacomodarlas y algo queda muy interesante, ¿no? Okay. Para este bloque decidimos hacerlo muy libre, lo que nos está representando un reto muy interesante porque pareciera que son de universos distintos todos, pero aún así nos encantan los retos, así que la propuesta sigue siendo la misma para ti. Tienes dos opciones. Una es escribir ahora mismo a partir de 3 palabras que nosotras te demos, escribir 2 o 3 líneas, algo que te surja a partir de esas palabras aquí y ahora. Si quieres, tranquila, no te espantes. Entonces la otra es, creo que más relax, pero igual, ¿no? De comprometida porque es parte de lo que has escrito, es elegir al azar de alguno de los materiales que tienes ahí a la mano. Será de manera azarosa, eso sí, elegir algunas líneas, ahí donde ahorita el azar nos diga, y a ver qué sale, y ese fragmento es el que se integraría a todos estos otros fragmentos que nos han dejado las invitadas anteriores. Entonces, con toda libertad y comodidad, lo que para ti te resulte mejor, ¿qué prefieres? ¿Escribir ahora a partir de 3 palabras o retomar algo de lo que ya está en tus libros publicados? Yo creo que la segunda, porque me gusta lo del azar. Entonces, a ver qué bueno, pues a ver, ¿tienes en tus manos que perdí la cuenta? ¿5 o 6 libros? ¿7? 5. Ajá, 5. Bien. Fanny, elige un número. En ese orden como estás, ya no los reacomodes. Así como el 3. El 3. Agarra el libro número 3, el que sea. Ok, es el de mexicanas. Bien. Perfecto. Qué bonito. De ese no hemos tenido nada. Va a ser maravilloso. Entonces va a tener que buscar su texto. Sí, busca tu texto, por favor. Voy. ¿Les digo en qué páginas está? Sí. Están de la 69 a la
A la 82. Ok, Fanny, elige un número entre esas páginas. 77. Sí. No sé por qué presentía que ibas a elegir ese número. Ya, ok, 77. 77. ¿Y un renglón, Fanny? 13. Ajá. A partir del 13, un poquito más, un poquito después, no sé, ahí de punto a punto, a ver qué sale. ¿No? Ok. Algo que nos dé una idea general, lo que ahí tú puedas esbozar, que pueda. Del 13 ¿qué? Al 16. Donde hay un punto, sí, algo así, que nos dé una idea completa, digamos. Ah, bueno, dice, dada su insistencia, Penagos accedió a verla entre una consulta y otra, unos 15 minutos cuando mucho, advirtió. Eso está del 13 al 16. Ok, sí, perfecto. Vamos a ver esto cómo se integra a los otros fragmentos que las escritoras que han pasado en este bloque nos han dejado. Y bueno, de ahí armaremos algo, ¿no? Todavía no sé bien qué, porque sí te digo que son como de universos muy distintos, pero vamos a ver qué sale. Cuando lo tengamos ya listo, Fanny es nuestra super editora, arma un video muy hermoso y bueno, lo compartimos con todas las participantes, por supuesto con todo el público, ¿no? Como manera de collage, de cadáver exquisito, de Frankenstein, no sé qué tanto salga, pero vamos a estar muy felices de aceptar el reto de esta temporada que está complejo, pero emocionante. Y en cuanto esté, te lo compartimos, Diana. Ah, súper, sí. A ver qué tal. A ver qué se arma, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a pasar a la siguiente dinámica, que esta me gusta mucho. Ya tenía mucho que no la decía. Me gusta el nombre. Es la caja de Pandora. Y como se fusionó con otra, ahora es la caja de Pandora Express. Entonces, pues ya te imaginarás. Tenemos aquí una serie de preguntitas que tienen que ver con tu proceso creativo, otras un poco más, no personales, sino más livianas, no sé cómo, se me fue la palabra, pero la ayudan a recuperarla, como preguntas más coloquiales, más cotidianas, sí. Eso, a eso iba. Okay. De lo cotidiano, ¿no? Por lo menos, sí. Eso. Entonces, van a ir saliendo al azar. Puede, te digo, que sean sí muy profundas y profesionales, puede que sean súper ordinarias, tú, ¿verdad? Okay. Lo primero que te venga a la mente, no nos expliques mucho, a menos que nos gane el chisme, hay que pero si no, lo primero que venga, ¿va? Y iremos alternando Fanny y yo. Y comienza a hacer la primera pregunta, Fanny. Sí, aquí está. ¿Qué haces antes de dormir? Antes de dormir, pues me pongo un poco de aceite de lavanda en mi nariz para poder descansar bien. Sí, sí funciona, yo lo he hecho. Sí. Qué rico. Yo le meto a mi nariz cocaína y igual funciona. No, no es cierto. No, no es cierto, mami, tú sabes que yo no hago eso. Ok, voy a probar con la lavanda. La verdad es que me encanta el olor. Sí. Pero nunca lo he hecho. La verdad es que yo no tengo problemas para dormir. Yo tengo problemas para despertar. Pero bueno, okay, lo probaré, gracias. Bueno, un libro que consideres que está en peligro de extinción y que deberíamos rescatar. Es decir, tu recomendación de libros. Oh, mi recomendación de libro, pues, hoy, no sé. Bueno, pienso más bien como en las escritoras, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una conferencia de Margarita Michelena que vio en la Universidad de Puebla, en donde ella habla de muchas escritoras de su época, o sea, de la época de los 50, 60. Y a mí me impresionó mucho leer la parte en donde pues va nombrando y haciendo comentarios muy, muy precisos, ¿no? Sobre la poesía de estas mujeres, porque había muchísimas que yo no conocía, ¿no? Entonces, quizás pues como esas escritoras, ¿no? Que están ahí. Ajá. Sí, qué maravilloso trabajo. Gracias. Sí. Muchas gracias. Pensaba en esto de los redescubrimientos, ¿no? Cómo han vuelto a retroceder la historia, porque cada ratito estamos redescubriendo y
qué importante es seguir manteniendo como estas escritoras a flote. Sí. La siguiente dice, ¿recuerdas cuál fue el primer texto literario que escribiste? Sí. Bueno, que yo en ese momento pensaba que era literario, fue un cuento, un cuento. Yo al principio quería ser cuentista, ¿no? O sea, como que... Y entonces empecé escribiendo cuentos como un poco de corte, como medio fantástico, así como también como muy simbolistas. Y entonces así cuando escribí ese cuento, que ahora ni siquiera recuerdo cómo se llamaba, em, pues ya, o sea, yo me sentía soñada, ¿no? Y yo creo que por ahí lo debo de tener, ¿no? Pero pues afortunadamente no está publicado. Y bueno, ya después, pero eso fue como el primero, así que yo decía, wow. Ok, muy bien. Per, stop. Antes de que haga la pregunta, quiero hacerle una que tenemos acá en el público para que no se nos vaya la idea. Sí, Dice, perfecto. es de Ulises y dice, ahora hay que ayudarlo a él porque aquí sí no sabe. Margarita Michelena, ¿dónde se consigue ese discurso? Fíjate que eso es parte de lo difícil. Está en un librito que se llama Notas sobre Poesía Mexicana y yo lo encontré en la biblioteca personal de Carlos Monsiváis, que está ahí en la biblioteca de Valderas. Es el único lugar donde yo lo he encontrado. Ujú. Okay. Y Bueno, y si alguien sabe encontrar libros de Ulises, Sí, claro. o A lo sea, mejor hasta está pues en el sería... estanquillo, ¿no? Que también tiene como su biblioteca, aparte de su biblioteca. Puede ser, sí, Ujú. sí tienes razón, puede ser. Ahí yo no he consultado, pero sí, donde lo leí fue justamente ahí en la biblioteca de Bueno, y Carlos si Monsiváis. si lo logras encontrar, Ulises, ya sabes, pásanos el dato Sí, por para favor. anunciarlo también, sí. Ahora sí, Per. Sí. ¿Qué género literario no has escrito y te gustaría escribir? Híjole, pues yo creo que teatro, ¿no? Así me fascina leer el teatro y me fascina ver el teatro, pero soy pésima escribiendo escenas dramáticas, ¿no? Pero me gusta muchísimo, o sea, siempre digo que las y los dramaturgos tienen poderes especiales, ¿no? Eh, eso. Y Perfecto. además se disfruta muchísimo el teatro. A mí me encanta ir. Sí, es Al- súper potente. Yo creo que es Ujú. sí, es potentísimo. Y aquí voy a hacer trampa porque ahorita estaba acordándome que no te hicimos esta pregunta obligada casi casi. Así que voy a hacer trampa. Ok. ¿Cómo te descubriste escritora? ¿Cómo dijiste, de aquí soy? Híjole, creo que fueron, en mi caso, 2 momentos, ¿no? Porque yo desde niña escribía, ¿no? Así ya saben, como mi diario y mis textos, y de pronto, ya en la prepa fue cuando empecé a escribir, pues, textos de ficción o así. Y entonces, yo, o sea, ya desde ese momento sabía que la escritura era algo fundamental en mi vida, ¿no? O sea, sabía que, siempre iba a escribir pasara lo que pasara, ¿no? Pero, fue hasta después de la maestría, en realidad, cuando entré bueno, antes de entrar a la Fundación para las Letras Mexicanas, que, o sea, yo hasta ese momento como que decía, bueno, pues voy a escribir y pero no pensaba en publicar ni en, eso, ¿no? O sea, como en hacer pública mi escritura, ¿no? Como que decía, pues yo voy a escribir como mis cosas y, un poco, pues, como como también ha sido para muchas mujeres, ¿no? Y entonces, para mí entrar a la Fundación para las Letras significó, dar ese paso, ¿no? O sea, como dar ese paso hacia lo público y asumirme como, pues, como una escritura en el espacio público, ¿no? Entonces, como que fueron esos 2 momentos, o sea, uno en el que te das cuenta de que la escritura es algo esencial, ¿no? En mi vida, pero es otro momento en el que decido que voy a hacer público, ¿no? Ese proceso y con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, con las críticas, con todo la dinámica, ¿no? Que por sí es compleja en el mundo literario, ¿no? En México. Ujú. Ok. Yo tengo esta que la verdad es que siempre me encanta que salga.
Nombre de una amiga de la infancia. Fíjate que yo creo que Vanessa era una amiguita que tenía pues cuando estaba chiquita, ¿no? Me acuerdo que jugábamos juntas y es curioso porque aunque no la veo seguido, ¿no? Cuando nos llegamos a encontrar es muy lindo y de repente, o sea, como que he recordado como muchas historias, ¿no? Que hacía con ella, o sea, de cómo jugábamos pues para los textos que de pronto escribo, ¿no? Y esos recuerdos son un Ok. tesoro. Sí. Miren, nos dice Ulises Velázquez Gil, muchas gracias. Es una escritora que ya merece con justeza la reunión de su obra. Realizó una serie de cápsulas para el email que deben andar en sus archivos sonoros. Sí, Sí, ya, necesitamos esa reunión. ¿Quién es el que hace el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Reúne todas las obras. sí, sí, de hecho, bueno, tiene su poesía reunida, ¿no? Pero es cierto que escribió muchos textos, artículos de opinión y ensayos, ¿no? Y bueno, hay un poema inédito de ella que justamente publicó el año pasado o antepasado la Universidad Autónoma de Hidalgo, si no me equivoco. Pero Sí, sí, ujú, hace sí, falta todavía compilar un poquito más ahí. sí, sí, totalmente. Mira, y esta pregunta, como Perla, a mí también me encanta que salga. No, juro que esta vez no hice trampa, salió, la ¿Eh? agarré y No te salió. creemos, Fanny, no te creemos. De todos modos, la tienes que hacer. Sí, A de ver, todos modos también es pregunta obligada. Sí. Dice, si fueses maestra de una escuela de brujas, ¿qué materia darías? ay, a mí siempre me han gustado mucho esos, como esos encantos que se hacen con la palabra. O sea, como así me gustaría como estar Como inventando fórmulas para encantamientos, hacer algo encantos. así. Ajá, sí, Qué Ok. bien. eso me Maravilloso. gustaría. Sí. ¿Tienes algunos rituales de escritura? ¿Haces algo en particular antes de escribir? ¿Necesitas hacerlo de tal modo? Sí, como que tengo varios. A veces, por ejemplo, escuchar música, de estas músicas como ambientales, como de Brian Eno y así. eh, o sea, como que empiezo escuchándolas, o por ejemplo, hay un soundtrack que a mí me gusta mucho de una película que también me gusta mucho, que se llama Las Horas. Entonces, como que empiezo a escucharlo un poco como o sea, siento como para ponerme en ese mood, ¿no? De escritura. Ese es uno. Otro es hacer como una mini meditación, así como para escribir. Y otra es como recordarme para qué estoy escribiendo eso, ¿no? Sobre todo cuando son temas así complejos o duros, como que digo, lo tengo que hacer por esto, ¿no? Y esos. Ajá, creo que Las serían como. horas es la de Virginia Woolf. Ajá, Sí, sí, ¿verdad? que Es el esta. soundtrack es de Philip Glass. Ajá, sí, es Sí, me sonó a mi época de universitaria. Ay, La llegué a ya lo ver por habías ahí. espantado, dije, no eres contemporánea de Sí. Virginia. No conocía tu No, reencarnación. reencarnación. No, me suena a Sí. una época no tan lejana como la reencarnación. Este, bueno, ¿de qué libro ya escrito te hubiese gustado ser la autora? Híjole. Ay, pues un montón, un montón. Y ahora no me acuerdo. Pues hay un libro que a mí me gusta mucho que son los paradoxógrafos griegos. De ese me hubiera gustado ser la autora. ¿Qué otro libro? Pues de todos los libros que ha escrito Milorad Pavlik, me hubiera encantado ser la autora. ¿Quién más? Ay, claro, de todos los libros que ha escrito Úrsula K. Le Guin, me habría encantado ser la autora. Sí, yo creo que esos son los que ahora se me vienen a la mente. Ujú. Esta, es que esta pregunta es medio espinosa, pero la voy a cambiar un poquito. Ok. Como pensando que, por lo menos me gusta a mí pensar, ¿no? Que Mm, el ahora nos ha permitido tejer redes, ¿no? Entre ciertas comunidades, ciertas grupalidades,
creo que el mundo literario también se ha abierto, ¿no? A estos espacios de comunidad entre mujeres también. Y entonces, acá entre chisme y entre lo profesional también, a mí sí me gustaría, acá la pregunta tiene que ver con escritoras que pudieras recomendar, pero yo quisiera pasar un poquito al plano personal, como preguntando esta cuestión de las redes que hay. Por ejemplo, ¿a quién ya en el mundo literario de la escritura, ¿no? A mujeres escritoras, has tenido la oportunidad de compartir y de pasar a un plano más allá? Es decir, convertirlas en amigas, hacer comunidad, ir a partir de este encuentro literario y que han sido ahora tus amigas. A lo mejor no sea difícil nombrar a muchas, ¿no? Así que no se ofendan a todas aquellas que no son mencionadas, pero alguna que pudieras nombrar y decir, a partir de estas letras hemos podido caminar juntas, no sé. Pues bueno, la verdad es que pienso en muchas porque pues sí he tenido la fortuna de encontrar, ¿no? A colegas pues muy generosas y a veces aunque, digamos, aunque no las conozca en persona, digamos como que es la amiga de una amiga, ¿no? Y están como esta unión, ¿no? Entonces pienso mucho, por ejemplo, en compañeras con las que he compartido talleres, por ejemplo, Aurelia Cortés Peirón, o Mariana Orantes, con quien he trabajado también, Alejandra M. Vázquez también, pensaba, por ejemplo, en Susana Bautiz, ¿no? Que es así, Susana Bautista, que además trabaja mucho en la difusión de poesía en lenguas originarias y que es siempre súper generosa conmigo, ¿no? Pero también pensaba bueno, también se me ocurre una poeta de Colima que se llama Indira, ¿no? O pienso mucho, por ejemplo, en Gabriela Román, que me escribió así sin yo conocerla para decir, o sea, para apoyarme en todo lo que pudiera necesitar ahora que me fui a Iowa. Entonces, o sea, creo que sí se me vienen muchísimas a la mente porque creo que es un momento muy bonito para ejercer la escritura, ¿no? También pienso, por ejemplo, en alumnas, ¿no? Que he tenido, ¿no? O en colegas, ¿no? Muy jóvenes que me ha tocado acompañar en su proceso de escritura y que con el paso del tiempo o que durante esos espacios, ¿no? Que compartimos, pues las considero amigas, ¿no? O sea, más allá de como de este rollo de enseñanza o así, como que siento que es un espacio muy horizontal, ¿no? Y de ellas, no sé, pienso mucho en Victoria Equigua, en Melissa del Mar, ¿no? En, en Luna también. Sí, han sido como muchas, afortunadamente. Qué maravilla, gracias. Sí. Sí, son maravillosos. Justo platicábamos en el programa anterior que es maravilloso cómo este camino te va vinculando con gente, ¿no? Que va siendo parte de tu vida o que, no sé, que de alguna manera entra y dices, wow, ¿dónde estabas, no? ¿Por qué te me habías escondido tanto tiempo? Sí, Y pienso ahorita sí. en mi querida Ligia Orroz, que si nos está viendo le mando un beso y un abrazo porque esta mujer es maravillosa, maravillosa escritora, maravillosa persona. Y siempre que le decimos algo, está ahí dispuesta a ayudarnos y apoyarnos. Y le mando un besote si nos está viendo. A ver, la siguiente pregunta. ¿Una cosa que te llevarías a una isla? Híjole. El año pasado justamente tuve la oportunidad de ir a las Islas Marías y a dar un taller en una estancia que hubo allá para escritoras y escritores muy jóvenes. Y, y bueno, pues, ¿qué me llevé? Me llevé una grabadora para grabar el mar. Wow. Sí, eso me llevé, entre otras cosas, ¿no? Ahora me No lo acuerdo. había pensado, pero qué padre. Sí, una grabadora para grabar el mar. Sí. Sí. ¿Ves? Sí. ¿Qué te ha dado la escritura? Híjole, me ha dado muchísimas cosas. Me ha dado la oportunidad de construir redes con otras personas, ¿no? Con mujeres y hombres. También me ha dado la oportunidad de viajar muchísimo y eso es algo que yo agradezco así. También me ha dado la oportunidad de conectar con muchas personas, ¿no?
me ha dado la oportunidad de sentir que cuando las personas me dicen que un libro mío les cambió la vida, es así como, no puedo creer, ¿no? O sea, eso es como, creo que una oportunidad increíble, ¿no? Me ha dado la oportunidad también de reflejarme en lo que, en los comentarios o en las lecturas que otras personas hacen de mis textos. Em, pues sí, esas son algunas de las cosas que me ha dado. Esta retroalimentación, ¿no? Sí, es súper bonito. Sí. Oye, Diana, y ahorita nos quedan unos pocos minutitos, pero ¿qué te parece? Yo sé que también las personas que nos están viendo les gustaría si nos lees otro fragmentito de algo que agarres ahí al azar o de lo que tú Ok. elijas. Bueno, voy a leer unos de... ay, voy a leer un poema que no está publicado. O sea, bueno, Bien. que no está en un libro, Ajá. eh, y que salió en una revista, la revista del Colmex, que se llama Otros Diálogos, y también en Gato Pardo. Ok. Y dice, no, mientras este solo salió aquí en Otros Diálogos. Dice, cuando el problema no es la falta de opciones. El drama de los calcetines ha dejado en la sombra un suceso menos común que solo afecta a media parte de la población mundial, pero igual de lamentable, la pérdida de un arete. Ante este fatal suceso se puede optar por A. Deshacerse de la pieza impar, lo cual no garantiza perder también el recuerdo. B. Guardar el pendiente en el contenedor de su preferencia para fines mnemotécnicos. C. Continuar usando las piezas solitarias. Las posibilidades de combinación son infinitas. D. Encontrar formas de buscar en el tiempo y el espacio lo desaparecido en el tiempo y el espacio. Si elijo B, me gusta pensar que cuando tenga una hija le contaré mi vida con ayuda de esas pequeñas anclas. Imagino que juntas descubriremos cómo los aretes perdidos siguieron su estoico camino de objetos solitarios. No me gusta pensar, en cambio, que esa hija nonata pueda convertirse en una menos, porque en el juego de las transformaciones yo podría ser A, la pieza impar, lo cual no garantiza perder también el recuerdo. B, el expediente archivado en un contenedor para fines no mnemotécnicos. C, el otro lado de la pérdida. Esta no es una opción, sino estado perenne. La pérdida de un miembro pensado desde su origen como parte de un conjunto nos revela: 1. En el principio estaba el dolor. 2. Eludir la maternidad no evitará la pérdida. Híjole, pensaba, mientras lo leías, lo primero, ¿no? ¿Qué pasaba con estas piezas de joyería? Y yo las tengo guardadas. Yo debo decir que si pierdo un arete lo convierto en este collar, le pongo cadenita, lo transformo. Y en eso pensaba Ay, cuando viene el bien. golpe duro de la realidad ahí, ¿no? Todas Sí, estas cosas que pueden ser opciones, desgraciadamente, pueden ya. ser opciones. O sea, siendo Ujú. mujer pueden ser opciones. Y es, ay, híjole, me dejas con una cosa aquí, no sé. Pero, Y yo muy ingenuamente me estaba creyendo que iba a ser de aretes. Dije, ok, algo liviano ahorita. Y la vuelta sí, de tuerca y estábamos sí, tranquilas. Yo Ay, estaba sí, pensando en mi arete. en Tengo un aretes. arete de mamá justo cuando yo era joven, usaba estos aretes y me Ya. encantaba vérselos porque eran de brillantitos. Y Mm, cuando perdió uno, luego me apropié del otro. Dije que al cabo que ya no lo voy a usar, nunca vas a saber dónde quedó el otro, ya ni iba a preguntar. Y lo ajá. tengo cada que lo abro, me acuerdo de esa época de vida. Y es como Mm, muy bello. Y en eso pensé, dije, ok, esta fue mi relax. De repente así dije, ouch, qué ingenua fue. Pero claro, sigo aplaudiendo esta poesía, de verdad. Me encanta oírla. Y es muchas gracias. necesaria. Gracias. sí, muchas gracias, Diana. Y bueno, pues yo debo decir que llegamos al final de este programa, llegamos al final del segundo bloque de la segunda temporada. Ujú. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche, Diana, por permitirnos entrar a tu poesía, a tus escritos, a tu literatura. Gracias por hablar de lo que durante mucho tiempo no se habló, por tu tiempo, por tu espacio, por estar aquí, por platicar, venir a platicarnos de tantas cosas. Mil gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
Bueno, yo un segundito rápido, me aviento un comercial. Pueden revisar, por favor, revisen los contenidos que tenemos en Escritoras Mexicanas. Estamos trabajando muy arduamente para que accedan a todo este material. Está todavía, si no me equivoco, todavía hay inscripciones, ¿no? Para el curso de Maru. Para el curso de Maru. Ajá, que es sobre la carta astral, y hoy sale el flyer para un curso de escritura que viene también muy pronto, entonces no lo voy a espolear, lean el flyer, pero manténganse atentos, ahí va a estar. Seguimos con muchas actividades, preparando la Finalem, ya listas para lanzar toda la información que viene. Gracias a todas las que han participado, seguimos trabajando para que cada vez haya más espacios, porque este espacio es para ustedes, escritoras, anden por ahí, cuídense, vamos sobre ustedes, van a estar en este programa en algún momento, las estamos casando, a todas las queremos aquí. Este espacio es para todas ustedes. Gracias. Gracias, Ana. Así es. Bueno, pues nos vamos a tomar unas semanitas para seguir trabajando. Nos vemos en agosto, sí, la primera semana de agosto, si no me equivoco. De todos modos, ahí les estaremos anunciando en las redes. No se nos despeguen, no se nos vayan, seguimos subiendo material y estos programas se suben a YouTube, ya saben, ahí se quedan, desde donde los pueden compartir y volver a verlos cuantas veces ustedes quieran. Y bueno, me despido por esta noche. Yo soy Fanny Morán. Ha sido un gusto esta temporada, este segundo bloque lo cerramos por hoy. Buenas noches, soy Perla Santos. Muchas gracias, yo soy Diana del Ángel. Y nosotras somos escritoras mexicanas. Gracias por acompañarnos, nos vemos en agosto. Hasta luego.